Descubrí. Crea. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Hola Juan, ¿cómo te va? Habla Lucy, de la Escuela Tierra del Fuego, acá del Abanico. Bien, ¿y vos? Mira, te quería pedir un favor, queríamos trasladar el piano de una escuela hacia la nuestra porque tenemos un acto. ¿Podrás traerlo en la camioneta y buscar a algunas personas para que te ayuden? Bueno, mañana te espero a las 11 entonces. Bueno, muchísimas gracias, un besito, chao. ¿Cuántas veces hemos cantado en la escuela el himno a Sarmiento? Para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal. Pero Sarmiento, además de haber sido el padre del aula, fue un escritor destacado, un periodista perseguido, militar y presidente. Fue un político con opiniones terribles y polémicas. Y el pensador de un modelo de país que no ocurrió. Sarmiento fue un intelectual que encendió y sigue encendiendo numerosas controversias. ¿Cómo se habrá inspirado el autor del himno para cumplir con el encargo? ¿Cuánto conocería el músico catalán, que llegó a la Argentina en 1887, de la vida y la obra de Sarmiento? Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan, centro de una región que había sido próspera durante el período colonial, pero que a fines del siglo XVIII había sufrido la crisis de la agricultura de la vid, que no pudo competir con los vinos que se importaban de España. Así, cuando Sarmiento llegó al mundo, la ciudad se había empobrecido significativamente. Su casa estaba ubicada en el Carrascal, que era en ese entonces uno de los barrios más humildes de San Juan.
Aprendió a leer a los 4 años y a los 5 empezó a ir a la escuela. Más tarde, él crearía un mito sobre sí mismo, afirmando que nunca había faltado a clase durante toda su educación. Su madre, Paula Albarracín, quiso que estudiara para ser sacerdote. Él se negó e intentó conseguir una beca para ir a la principal escuela de Buenos Aires, que en esa época se llamaba Colegio de Ciencias Morales. No pudo obtenerla y permaneció en San Juan. Por lo tanto, no tuvo una educación formal importante, lo que se transformaría para él en un estigma contra el cual lucharía durante toda su vida. A los 16 años, Sarmiento empezó a participar en los conflictos militares interprovinciales. Se enfrentó a las tropas del ascendente caudillo riojano Facundo Quiroga, y cuando éste se apoderó en 1831 de San Juan, Sarmiento se exilió en Chile, donde trabajó como maestro. Se enamoró de una alumna y tuvo con ella una hija, llamada Ana Faustina. Volvió a San Juan en 1836 y fundó el periódico El Sonda. Las críticas de Sarmiento hicieron que el gobierno sanjuanino le quitara su apoyo al periódico y este tuviera que cerrar. Enfrentado con los federales, y en particular con el proyecto político del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, Sarmiento se fugó otra vez a Chile en 1840. Al partir, escribió en un lugar llamado Los Baños de Sonda, Las ideas no se matan. En Chile se casó con Benita Martínez Pastoriza, adoptó a su hijo Dominguito y empezó a conseguir prestigio como periodista. El gobierno chileno lo envió en 1845 a recorrer diversos países europeos y americanos para que estudiara diferentes sistemas educativos. En el libro Viajes, vertió sus impresiones y publicó también una obra sobre educación popular. Vuelto a Chile, siguió combatiendo a Rosas desde distintos periódicos. Cuando se organizó la Gran Alianza contra Rosas, Sarmiento se sumó a ella y estuvo en la Batalla de Caseros, que puso fin al régimen rosista en 1852. Sarmiento participó activamente en la agitada vida política de los años que siguieron a ese momento. En 1862 fue elegido gobernador de San Juan, pero renunció a los 2 años por diferencias con el gobierno nacional. En 1864, el presidente Bartolomé Mitre lo nombró ministro plenipotenciario argentino en Estados Unidos. En su ausencia, fue propuesto como candidato a la presidencia de la nación por grupos rivales a Mitre y fue elegido para el período 1868-1874. Al dejar el poder, siguió vinculado a actividades públicas. Fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1875 y más tarde senador por la provincia de San Juan. En 1879 fue por muy poco tiempo ministro del Interior y luego fue superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación. En 1888 se trasladó a Paraguay para evitar el invierno de Buenos Aires. Murió allí el 11 de septiembre. ¿Cuándo nació? Nació el 15 de febrero de 1811. En San Juan. Él empezó de chiquito escribiendo y leyendo. Sí, a los 5 años. El papá se llamaba José Clemente de Sarmiento. Cuando la madre cosía y él se sentaba ahí al lado de la madre. La mamá Paula Albarracín de Sarmiento. Se ponía al lado de ella y empezaba a leer. Y murió el 11 de septiembre de 1888. ¿Sarmiento? 119 años.
¿por qué decimos que Sarmiento luchaba con la pluma y la palabra? Peleaban en las luchas, No peleaba con armas, ¿no es cierto? ¿Cuál era el arma? con la pluma y la palabra. Él tenía la tintera y la pluma, con la puntita de la pluma mojaba y escribía. Perfecto. Y con ese tintero, esa tinta, iba escribiendo. Y así llegó a escribir un solo escrito o hacía muchos escritos. Hasta llegó a fundar ¿qué? A crear ¿qué? El diario El Sonda. Bueno, ahí él, con la pluma y la palabra, crea el diario. Sarmiento se distinguió como intelectual particularmente por la eficacia de su escritura, que produjo muchos efectos en la sociedad rioplatense y también americana. Si algo uno puede considerar sobre Sarmiento es su calidad como escritor y, por supuesto, esa escritura puesta al servicio de determinadas ideas políticas. Con el nombre de Generación del 37 se conoce a un grupo de jóvenes intelectuales que habían madurado su primera juventud, podríamos decir, en la década del 30 y que habían, a diferencia de sus mayores, habían propuesto realizar un programa de organización nacional que buscaba superar los antiguos conflictos que dividían a la sociedad entre unitarios y federales. El caso de Sarmiento, decía, es un tanto particular porque Sarmiento, a diferencia de otros miembros de la Generación del 37, no estudió en Buenos Aires y, de hecho, Buenos Aires recién la conoció en 1852. Una característica bien distintiva de este grupo es que se consideraban como aquellos predestinados a ser los guías de la nueva nación. A principios de la década del 40, Sarmiento, al igual que buena parte de los emigrados, ya sean antiguos unitarios, antiguos federales opositores a Rosas o los jóvenes románticos, tienen expectativas de que el régimen de Rosas sea derrotado. El rosismo se les presenta como un fenómeno que parece destinado a durar y que hay que tratar de pensarlo, de procesarlo y ver cómo puede ser combatido. Y si uno no tiene presente esto, es imposible entender qué es el Facundo, que es seguramente su obra más significativa y probablemente una de las obras, si no la obra más significativa del siglo XIX, y quizás no solo para el área rioplatense, sino hispanoamericana. Sarmiento quiere explicar a Rosas, pero en vez de hacer una biografía de Rosas, hace una biografía de Facundo, el caudillo riojano que había muerto trágicamente en Barrancayaco 10 años antes. Uno podría preguntarse por qué hace la biografía de Facundo Quiroga y no de Rosas. Hay una razón bastante elemental que tiene que ver con las concepciones de la época y que es que Rosas todavía no había muerto, o sea que su ciclo no se había agotado. Pero hay algo que es mucho más importante aún y que tiene que ver con la concepción que tiene Sarmiento a la hora de explicar cuáles son las razones por las cuales después de la Revolución ni el Río de la Plata ni Hispanoamérica logró encontrar un orden legítimo y estable. Porque acá aparece la hipótesis de Sarmiento que va a ser tan productiva en términos de lo que va a generar, en términos de su capacidad explicativa. No porque esté bien o esté mal, sino porque va a ser muy convincente a la lectura de muchos de quienes siguieron ese libro, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y ahí la explicación tiene que ver con la idea de que hay dos fuerzas antagónicas en pugna, la civilización y la barbarie. En este caso lo que él tiene que explicar es la barbarie, que vendría a estar encarnada en una figura paradigmática o arquetípica que es Facundo Quiroga. Rosas, de algún modo, es la síntesis de la civilización y la barbarie con mayor peso, es dicho así mal y pronto, con mayor peso desde la barbarie. Y es algo que resulta inasimilable dentro del esquema de Sarmiento, es algo que no puede terminar de explicar. Una de las características de Sarmiento como escritor que se puede ver ahí es su carácter prolífico. No solo es un gran escritor por la calidad de su prosa, es un gran escritor porque se la pasa escribiendo. A veces uno puede pensar, ¿cómo es un día de Sarmiento? ¿Se levanta? ¿Qué hace? Y escribe, no solo los textos que uno conoce, sino cartas, respuestas a cartas, todo el día está escribiendo. Y esto tiene que ver también con que la escritura es un arma en esa época, un arma de lucha política e ideológica.